Señoras y señores, tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes. Estamos dando inicio a la reunión número 17 de la temporada, hoy compuesta de 8 competencias. Los ejemplares de la primera carrera están saliendo a la pista principal para realizar el paseo preliminar. Ejemplares del handicap inferior, machos, 800 metros la distancia. El 1, Cuaraj, Leonardo Jiménez, 52 kilos. El 2, Fantástico, Marco Mesa, 57 kilos. El 3, New Corleone, Ariel Sanabria, 57 kilos y medio. El 4, Marroc, Marco Rivas, 53 kilos. El 5, Black Explicit, Santiago Cabrera, 53 kilos 900 gramos. El 6, Ayrton, José Romero, 55 kilos. Y el 7, Triunfo, Arnaldo Portillo, 56 kilos y medio. Arranca la apuesta Pick 5 en esta primera carrera, 10.000 el costo, 10 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. En esta primera carrera arranca el Pick 5, 10.000 el costo, 10 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y finalizan las apuestas.
bien estando en ventaja, pero no toqué mucho ahora con el plantel, solamente los días sí, ¿verdad? Porque hay cosas que normalmente hay que mejorar, más todavía cuando ganas con una diferencia bastante buena. El comportamiento del equipo no tiene que cambiar en ningún momento, porque quizás mañana seamos nosotros que necesitemos, entonces tenemos que estar de otra manera, otra postura, pero ganar siempre es muy importante y hay que seguir creciendo, hay que seguir sumando, que era el objetivo principal, logrado más todavía con los chicos que de a poco también, como lo dijiste, están teniendo esas oportunidades y que te puedan dar también, como dijeron, la frescura, la alegría en jugar, ¿verdad? Después en los lesionados, creo que seguramente Sergio estaría disponible para el próximo fin de semana, ¿verdad? Y no Federico, me gustaría llevarlo un poquitito más lento para que él pueda sentirse mejor y tener más, digamos, seguridad en la recuperación plenamente en la lesión, ¿verdad? Durante ya teniendo ventaja el equipo, te vimos muy molesto de repente a la hora de los despejes de tu equipo, en especial lo de Alfredo Aguilar, que de repente por momentos, para el juego de palabras, se lo vio un poco dubitativo y te vimos reitero muy enojado. ¿Qué no te gustó a la hora de los despejes, por ejemplo? No, yo normalmente veo que cuando estuvimos en ventaja hay momentos donde teníamos que jugar serio, estar firme, manejar la pelota con firmeza. Hay algunas situaciones que quizás a lo mejor no le voy a transmitir, ¿verdad? Pero sí a mis jugadores, esos pasajes donde creo que estuvimos dubitativos o haciendo cosas que de repente tienen que ser de otra forma, de otro carácter, ¿verdad? No importa la distancia que estabas quitando del rival, ¿verdad? Pero ahí sí es donde yo quiero que mi equipo esté cada vez más serio, más contundente, y yo creo que en varios pasajes nos equivocamos, podíamos haber hecho cosas más simples y quisimos hacer cosas que normalmente no deberíamos de hacer, ¿verdad? Entonces
problema teniendo que es un Olimpia Guaraní frente al clásico, no hay esa rivalidad como entre Olimpia y Cerro, obviamente. No, siempre hay un informes y eso ya queda en manos de otras personas, ¿verdad? A determinar qué fue, dónde estuvo la falla que se puede haber tenido en esa ocasión. Y bueno, en base a eso ya trabajar de una manera diferente para determinar otro tipo de dispositivo, ¿verdad? Para que ya no vuelva a ocurrir la misma cosa. Es cierto que a usted también lo llegaron a agredir una vez pasada. Más o menos sí, pero no es tanto, más o menos. Pero vio a quién fue gente de la barra ahí en medio de la...
263, 34.800 guaraníes. Primer pase del pick 5, 317 aciertos, valor de enganche 39.400 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la primera carrera.